tenemos los otros puntos que responden al arte, ¿no? O sea, que ya incluso empieza a surgir como, bueno, desde hace muchos años, ¿no? O sea, cientos. Surge la arquitectura como ya que atiende más a la vanidad, ¿no? Que es como los tipos castillos, que Sí. ya tienen como formas específicas o torres específicas. Pues eso fue muy mucho, de hecho es parte de la historia de la arquitectura antes del minimalismo. El minimalismo surge de la posguerra. Ya no hay, tenemos que reciclar los lugares. ¿No? Ajá. Tenemos que reciclar los espacios que ya existen porque no hay dinero. Entonces, en Nueva York de hecho es muy notorio cuando son los edificios de la preguerra y los edificios de la posguerra. Y es muy, muy notorio en el urbanismo, no solo ahí, sino en muchos países también de Europa. Aquí en Guadalajara, ¿cómo lo ves? Aquí en Guadalajara somos una corriente muy fuerte de varias escuelas. Nuestro orden urbano es europeo, tal cual. Es centralizar el centro de la ciudad y de ahí expandir. Es una reticulación, pero también corresponde a cierta parte radial y se ha ido expandiendo como de chile, mole y pozole, así tal cual. Sí. Y sabes que a mí se me hace muy interesante, o sea, hablando de eso que dices, cómo existe un cambio de etapa A a etapa B, como en Guadalajara, ¿no? O sea, yéndonos aquí. En el centro, ¿no? Ya es como hay casas como interesantes, incluso como que pueden ser más vistosas, como con cosas más rústicas, hasta parecen, algunas hasta tienen como cositas de barroco, ¿no? Pero ya ahorita esas casas ya no existen y esas casas ya nadie, absolutamente nadie hace casas como las del centro de Guadalajara o como las del centro, casi en todos los centros de México hay casas de ese tipo. Yo ahorita estoy hablando de Guadalajara porque vivimos aquí, pero también he estado en el centro de Saltillo y también hay casas de ese tipo, en el centro de México, la Ciudad de México también hay, en Puebla también, o sea, es algo que existe mucho y también se ve mucho en las catedrales, ¿no? O sea, como arte a veces muy rústico y muy barroco y ahorita ya un templo no haces un templo así ya, ni siquiera con los mismos materiales. Pues es que estás hablando de un contexto muy distinto, estás hablando de una sociedad que hablaba distinto incluso del idioma que hablamos ahorita. Claro. Entonces tú podrías considerar, o sea, yo sé que lo vas a dejar también a la subjetividad, pero te pregunto, ¿tú considerarías como que una casita del centro acá como más, no sé, como más antigua, con unos rasgos más antiguos, se te haría como más bella que una como minimalista? ¿O? A mí me gustan más a mí me gusta mucho la remodelación y la restauración. Me gustaría mucho a mí poder ser capaz de remodelar, incluso restaurar si tengo la capacidad, porque requiere un título para eso, de poder remodelar alguna casa y readecuar para que sea mía. Me gusta mucho bueno, es muy cliché aquí en Guadalajara y en México en general, pues Luis Barragán, ¿no? Pero lo importante de él que marcó mucho es que logró meter una tendencia. De Luis, sus obras para conocerlo. Pues Luis Barragán... Es el del Teatro de Goya, no, ¿verdad? No, Luis Barragán es... Gómez o Ibarra, algo así. Bueno, no estoy... Ilústranos. Bueno, Luis Barragán es un ingeniero, de hecho, ni siquiera arquitecto. Pero él estuvo mucho del lado del arte, tuvo algo que ver, no recuerdo mucho, lo leí en una tesis del ITESO, de que él tenía mucho contacto con artistas, ¿no? Él tuvo mucho contacto también con el Medio Oriente, con el islamismo. Él se ilustró mucho de ese tipo de arquitectura, que al final de cuentas, pues ese fue el mozarabismo. El mozarabismo fue como la combinación del sur de España con los árabes, cuando los árabes invaden España, ¿no? Todo el sur de España está invadido de arquitectura mozárabe, árabe. Entonces toda esa arquitectura lo empezó a estudiar Luis Barragán, que pues es de cierta forma islámica. Entonces, ¿qué es lo que ves tú? Una casa tipo, una tipología de casa. Tipología es como un cierto tipo de casa que tú logras ver en un lugar. Entonces por ende una tipología en Guadalajara muy común es una casa con jardín central. Y tú las has escuchado, las has visto. Sí, una casa con una fuente en medio. Sí. ¿Y qué es lo que...? Muchas del centro son así. Claro, entonces a mí me gustaría mucho por la perspectiva, por ejemplo, que le pone Luis Barragán a eso. Luis Barragán agarra ese concepto, lo mete en una casa, crea un semi-regionalismo nuevo, porque ya existe el regionalismo de una forma, pero él le da un twist. ¿Qué es el regionalismo de...? 1920, 1930, toda esa... Es el que le atañe a esta parte
de Guadalajara. Pero dijiste que él se basó en algo de Arabia, ¿no? Algo así. Ajá, y eso es lo que él implementa porque hace el twist arábigo y lo mete en la arquitectura mexicana de Guadalajara. Pero no igual. Pero no igual, porque tienes ornamentaciones, pues, de alguna forma islámicas, pero con mosaicos mexicanos. Entonces llegas a la colonia americana aquí y ves belleza. Ves bellezas de árboles, como si fueran como garigoleos muy bonitos o mosaicos muy bonitos, pero mexicano, pero no te hace sentir en México como tal. Entonces es una No es se una parece mezcla. a otras partes de la misma ciudad. Ajá, y exacto. Y también lo que pasa con Guadalajara es que también tiene un lado francés. Sí, por supuesto. Entonces, combínate todo eso. Tenemos un chile mole y pozole. Tenemos también hasta arquitectura. Chilaquiles ahí, ¿eh? Sí, chilaquiles en medio con torta ahogada y, Claro. y con Una vez probé revoltura de mezcal, güey, todo unos licuado. chilaquiles de torta ahogada, no, la verdad no creo cómo se llama el lugar, pero se lo recomiendo. Pero no, sí, o sea, y eso para ti, supongo, tú lo ves como, yo lo veo como que chida, ¿no? O sea, Pues sí, por la diversidad cultural que existe. Claro, porque ahorita está viendo lo mismo, solamente que a nivel global. Ya todo es una mezcolanza de todos. Nadie habla nunca de la invasión inglesa que tuvimos en el 2012 aquí en Guadalajara, cuando estaba de moda One Direction, ¿sabes? Eso, y fue una invasión cultural, porque Claro. fue Dominación cultural. le hizo hasta mucho la moda. Fue de esa forma, Claro. como lo es ahorita con Corea y Japón. Sí, dominación cultural. Creo que el autor que lo manejaba era Michel Foucault, no recuerdo, pero esos términos, sí son términos así medio, no difíciles, pero sí te impactan. O sea, porque sí existe como, digo, incluso aquí no sé si aplique porque yo no lo veo como mal, pero también incluso llegan a utilizar la palabra malinchismo, ¿no? Pero a mí eso me hace mal. No sé cómo lo veas tú, o sea, esa invasión cultural tú la ves para bien, para mal. ¿Crees que, o sea, desde tu punto de vista, crees que el mexicano puede llegar a más desde su propia cultura o está bien que ahora Yo creo que tenemos mucho potencial porque primero que nada somos explotadísimos en lo que tenemos como país, ¿no? Volvemos a esa de que siempre que somos explotados como país, para todos. Entonces yo creo que podemos crear, sí, nuestra propia tradición y cultura, no digo que no, pero realmente lo veo del lado de que todos somos ciudadanos de este planeta. Entonces no creo que, como que una cultura, o sea, una cultura ciertamente sí define el lugar, incluso el idioma te hace pensar y sentirte distinto con respecto a las cosas que ves y piensas, ¿no? Porque no piensas en francés, no lo ves de esa forma. Claro, no, sí, o sea, es algo, o sea, el lenguaje, es que creo que ese ya es un tema súper, mega, ultra, creo que es uno de los temas más complejos que he llegado o sea, porque una vez escuché un podcast de Migala, te lo recomiendo, si no lo has escuchado, se llama El Lenguaje, porque tiene cada uno tiene un nombre distinto, y ese es el lenguaje, y llega ahí por ahí Diego Rosarín, y hablan también de cómo, preguntarse si el lenguaje antecede al pensamiento o es primero, o sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Sí. El lenguaje o el pensamiento. Pues los huevos con pollo.